don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 316 al 320. En su escritorio, dos grandes lámparas parpadeaban mientras Isdar leía las últimas noticias de Astapor. Los rumores sobre los movimientos de Viserys ya se habían extendido por las demás ciudades libres, sembrando inquietud entre los dueños de esclavos. Lo que más les inquietó fue la repentina desaparición de Missandei, la joven traductora que había advertido a Viserys de su complot. Peor aún, Viserys había mencionado que alguien más le había recordado una traición. Esta revelación provocó un escalofrío de terror en la bahía de los esclavos. Había un traidor entre ellos. Sin embargo, pensándolo bien, no era del todo sorprendente. Viserys había alardeado de su poder, y los hechiceros, que se habían jactado de poder matarlo, habían permanecido notablemente ausentes durante años. Su influencia en Karth había disminuido hasta el punto de que se situaban incluso por debajo del gremio de especieros, uno de los tres principales gremios mercantiles de la ciudad. Si bien Viserys reclamaba el control tanto de Poniente como de las ciudades libres, circulaban rumores de que también era un hechicero formidable. No era de extrañar que algunos en la bahía de los esclavos dudaran de los hechiceros e incluso apoyaran el ascenso de Viserys. Aún así, Isdar se sintió aliviado de que Viserys no hubiera cancelado sus planes de visitar Karth. De hecho, incluso había enviado a su hermana menor por delante. En cuanto a Isdar, calculó que lo seguiría en 2 días. Vamos, viejos de la casa de los inmortales, pensó. Era de noche cuando su criada apagó las lámparas y lo ayudó a acostarse. Justo cuando Isdar estaba a punto de quedarse dormido, oyó pasos apresurados y suaves que se acercaban. Mi señor, los Dothraki están atacando. Isdar se incorporó, jadeando mientras intentaba comprender la situación. Los Dothraki. Atacando. Los Dothraki habían venido antes para extorsionar tributos y saquear, pero este ataque era diferente. Algo andaba mal, pensó. Rápido, lleven a los guardias a las murallas de la ciudad. Calienten el aceite en las estatuas, hizo una pausa, dándose cuenta de algo. Los Dothraki pertenecían a Viserys. ¿Por qué estarían atacando? Mientras volvía a encender las lámparas, preparándose para levantarse, una serie de pasos pesados y frenéticos resonaron afuera. El pánico se apoderó de él. ¿Qué? La cabeza de Isdar dio vueltas, su cuerpo temblaba por la impresión. Viserys, al mando de sus 3 dragones, prendió fuego a la puerta norte de Meeren. Junto con el ariete de Kago, la puerta cayó rápidamente, derribada con una facilidad aterradora. Los soldados de Meeren, desprevenidos ante semejante ataque, observaron horrorizados cómo el fuego rojo oscuro del dragón iluminaba la noche, atravesando el cielo como una profunda herida. Las llamas derritieron las estatuas de las arpías que coronaban las murallas, las cuales antaño rociaban aceite hirviendo como defensa. El aceite, ahora inútil, salpicó en todas direcciones, causando mucho más daño a los defensores que a los atacantes. Por primera vez, los defensores de Meeren comprendieron plenamente cómo el poderoso antiguo imperio de Ys había caído ante Valiria. Enfrentarse a un enemigo con dragones era como luchar contra un dios de otro mundo. Kago y la caballería de la Compañía Dorada, antorchas en mano, irrumpieron en la ciudad, tomando la brecha. Desde su posición privilegiada sobre su dragón, Viserys observaba el caos que se desataba abajo, apretando cada vez más el puño mientras la ciudad de Meeren comenzaba a desmoronarse bajo el ataque. ¿Qué se siente al montar un dragón?, preguntó Viserys, su voz resonando en el viento mientras surcaban los cielos a lomos del dragón amarillo. Había 2 jinetes. Viserys y Shineji.
Al principio, ella se había sentido tensa, agarrándose con fuerza al montar al dragón, pero ahora empezaba a adaptarse. Un poco asustada, admitió en voz baja, conteniendo la respiración. ¿Qué? ¿No te gusta? Bromeó Viserys. No, me encanta. Me encanta, su gracia, corrigió Shinji rápidamente, con la voz teñida de emoción. Las palabras del joven en sus oídos le aceleraron el corazón y, por un instante, sintió que se derretía. En el futuro, nuestros hijos también tendrán la oportunidad de montar dragones, añadió Viserys con una sonrisa confiada. La respuesta de Shinji fue apenas un susurro, su voz tan delicada como una brisa. Viserys había traído a Shinji como recompensa por su lealtad y obediencia. Ella había demostrado tacto al servirles tanto a él como a Dany, un pequeño gesto que le aseguró que ella conocía su lugar. Si solo le hubiera servido a él, tal vez habría temido posibles conflictos dentro de su círculo íntimo. Pero sus gestos considerados le valieron un lugar especial a su lado. Su matrimonio tuvo una gran importancia política, pero Viserys vio algo más en su vínculo. Si bien ella no tenía el peso político de una futura hija como la Rosa de Alto Jardín o Sansa, su conexión con él era casi tan fuerte como la que tenía con Dany. Llevar a Shinji a dar un paseo en dragón formaba parte de cultivar una relación más profunda. Una vez estabilizado el imperio, Viserys planeaba seguir los pasos de Aegon, dejando la mayoría de los asuntos políticos en manos de sus esposas. Él establecería la estructura del reino, pero les permitiría a ellas gestionar el gobierno cotidiano. En cuanto al ataque a Meereen, Viserys había optado por atacarla primero por razones estratégicas. Meereen estaba mucho más cerca de Astapor que Yunkai. Marchar hasta Yunkai habría llevado 4 o 5 días. Mientras tanto, Kago y la Compañía Dorada ya estaban apostados al norte de Meereen, listos para atacar. Con Viserys cabalgando sobre su dragón desde Astapor, el viaje duró solo una mañana. Gracias a la coordinación con Kago, lograron tomar Meereen rápidamente. Después, avanzarían hacia Yunkai, atacándola desde el norte y el sur. Las defensas de Yunkai, ya debilitadas, se derrumbarían con facilidad. Un solo ataque del dragón de Viserys alrededor de sus murallas bastaría para destruirlas. Cuando los 3 dragones de Viserys aterrizaron en la cima de la pirámide más grande de Meereen, el resultado de la batalla estaba prácticamente sellado. La ciudad había caído y la nobleza había sido apresada. Entre los cautivos se encontraban Isdar Solorak y Osnak Sokal. En total, entre 400 y 500 miembros de la élite de Meereen, aquellos que controlaban los vastos recursos de la ciudad, temblaban ante él. Aunque la mayoría vestía ropa de dormir puesta a toda prisa, sus prendas de seda y sus intrincados bordados reflejaban la luz parpadeante de las antorchas. La riqueza estaba presente en cada puntada. Los soldados que los rodeaban permanecían inmóviles como centinelas. Su sola presencia bastaba para mantener a los nobles paralizados. Nadie se atrevía a moverse. La elegancia habitual de sus peinados había sido reemplazada por el caos. Sus mechones, antes perfectamente arreglados, ahora se aferraban desordenadamente a sus orejas y mejillas. Osnak, que normalmente se peinaba con elaborados cuernos de antílope, ahora no parecía más que un par de colas de cabra caídas. Sobre ellos, los 3 dragones giraban en espiral, sus escamas reluciendo a la luz de la antorcha. Isdar no podía quitarse de la cabeza la sensación de que habían crecido desde la última vez que los vio. Solo había pasado medio mes, pero los dragones eran notablemente más grandes, mucho más intimidantes que antes. Recomponiéndose, Isdar miró a Viserys y preguntó con voz temblorosa: «Su gracia, ¿por qué? ¿De verdad va a ganarse la enemistad de toda la bahía de los esclavos?» Viserys sostuvo su mirada con calma. «No soy la madre de dragones», pensó para sí mismo. «No tengo ningún interés en gobernar la bahía de los esclavos. Estoy aquí para destruir a los poderosos dueños de esclavos». Pero antes de poder llevar a cabo su plan por completo, había algo que necesitaba saber. «Quiero saber qué planean los hechiceros para mí», exigió Viserys con tono cortante. Isdar se quedó paralizado. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras el pavor lo invadía.
¿Cómo se había enterado? El pánico le atenazaba el pecho. ¿Qué está pasando ahora mismo en Astapor? Exclamó. La expresión de Viserys se ensombreció. Sin mirar a Isdar, habló al dragón verde que acechaba tras él. Dracarys. El dragón verde inhaló profundamente, expandiendo su pecho mientras llamas negras y rojas se arremolinaban en su garganta. Luego, en un aterrador estallido, desató un torrente de fuego de dragón sobre el grupo más cercano de Inmaculados de Meeren. El aire crepitó con el calor, pero no se oyeron gritos de aquellos consumidos por las llamas. Los únicos sonidos de agonía provenían de los que estaban cerca, salvados de la explosión inicial pero envueltos en llamas por el calor abrasador. Algunos de los Inmaculados, aún con vida, se retorcían en el suelo en un intento desesperado por apagar las llamas. Pero no hubo piedad. Los soldados de Viserys avanzaron rápidamente, clavando lanzas en los cuerpos ardientes, sin dejar supervivientes. Los cadáveres carbonizados fueron rociados con agua y arena antes de ser arrastrados fuera de la plataforma con ganchos y arrojados por el costado de la pirámide como si fueran basura. Los grandes maestros de Meeren, que antaño gobernaban a los demás con crueldad y arrogancia, habían quedado reducidos a poco más que montones humeantes de ceniza. Los dientes de Isdar castañeteaban incontrolablemente ante la despiadada demostración de Viserys. Incluso Shinji, que estaba cerca, palideció, temblando de miedo. El denso hedor a pólvora y carne quemada impregnaba el aire, revolviéndole el estómago. Justo cuando sentía que iba a vomitar, una mano suave se posó en su espalda. Al instante, una calidez reconfortante la invadió, calmando sus nervios. Las náuseas desaparecieron y su miedo comenzó a desvanecerse. Miró a Viserys, con el corazón acelerado. Su capacidad para pasar de la brutalidad aterradora a la ternura la cautivó por completo. Isdar, aún temblando, observaba la escena mientras su mente se aceleraba. Debía saber algo, pero ¿cómo? De repente, notó algo extraño en los guerreros que los rodeaban. Los Dothraki, antaño de aspecto salvaje e indómito, ahora vestían armaduras de cuero y estaban mucho mejor equipados que antes. Aún más sorprendente, se les unieron soldados ataviados al estilo característico de las ciudades libres. Soldados que Isdar sabía que debían de estar destinados en el gran mar de hierba. Pero, ¿cómo pudo haber movilizado a todas esas tropas sin que nuestros espías lo supieran? La verdad le golpeó como un puñetazo. Viserys siempre había planeado atacar la bahía de los esclavos. Tú planeaste esto desde el principio, balbuceó Isdar, temblando. Pero, ¿por qué? La mirada de Viserys permaneció fría, su voz cortando el pánico de Isdar como una cuchilla. Te lo pregunto de nuevo. ¿Qué planean los hechiceros para mí? Abrumado por la presión, Isdar no tuvo más remedio que revelarle todo a Viserys, explicándole el plan de principio a fin. Durante el último mes, los dueños de esclavos de la Bahía de los Esclavos se habían esforzado al máximo por bajar la guardia de Viserys, todo para atraerlo a Kart. En el centro de su plan se encontraba la casa de los hechiceros de los inmortales. En la línea temporal original, la madre de dragones guió a su pequeño Calazar a través del desierto rojo y llegó a Kart sin más remedio que confiar en los hechiceros, quienes la engañaron fácilmente para que entrara en la casa de los inmortales. Sin ningún conocimiento de magia, cayó en una peligrosa ilusión y escapó por poco de la muerte cuando Drogon mató a los inmortales justo cuando intentaban absorber su fuerza vital. Pero Viserys era diferente. No le faltaba de nada y representaba una amenaza mucho mayor. Los dueños de esclavos creían que había caído en su trampa, como un pez atraído por el anzuelo. Vieron en su llegada una oportunidad para recuperar el poder, no solo en la Bahía de los Esclavos, sino en todo el mundo esclavista. Además, las acciones de Viserys en Poniente habían dañado gravemente su influencia, uniendo a la Bahía de los Esclavos y a Kart en su contra. ¿Por qué no me matas aquí mismo en la Bahía de los Esclavos? Preguntó Viserys con tono cortante. Si no voy a Kart, todo tu plan se viene abajo, ¿no es así? Isdar, temblando, respondió. Eres un comprador de la Bahía de los Esclavos. Si mueres aquí, se desataría el caos. No podemos arriesgarnos a matarte en nuestro territorio. Viserys se burló.
Típico. Demasiado miedoso para arriesgar algo cuando persigue la grandeza. Desde la caída del antiguo imperio de Guise a manos de Valiria, no había habido grandes conflictos en la región. Era comprensible que una chica como Daenerys, de apenas 14 o 15 años, pudiera llegar con 3 dragones jóvenes y revolucionar el lugar. Arrastradlos y decapitadlos, ordenó Viserys en valirio. Al oír la sentencia, los dueños de esclavos estallaron en lamentos de pánico, con la voz cargada de desesperación. Viserys. Estas son casas antiguas con historias que abarcan miles de años. Sin nosotros, nadie podrá ayudarte a gobernar la bahía de los esclavos. Isdar, consciente de la gravedad del momento, supo que debía hacer un último esfuerzo para mantener viva la esperanza de Meeren. Dio un paso al frente, temblando pero decidido. ¿Quién dijo que quiero gobernar la bahía de los esclavos? Replicó Viserys. ¿Qué? Los ojos de Isdar se abrieron de par en par, sorprendido. Viserys sonrió con sorna ante la incredulidad de Isdar. Estaba a punto de declarar: soy un conquistador, no un gobernante, con un toque de arrogancia. Pero se contuvo. Ya soy emperador, se recordó. Debo tener cuidado con lo que digo y hago. Las futuras generaciones seguirán mi ejemplo. Viserys creía que los emperadores, reyes y monarcas estaban destinados a construir civilizaciones, no a ser meros saqueadores. Solo los caudillos bárbaros se jactaban de la destrucción y la conquista. Los Targaryen estaban destinados a gobernar y construir un mundo nuevo, no simplemente a destruirlo. En el pasado existieron 40 casas de señores dragón, y ahora solo queda la casa Targaryen. ¿Qué eres tú? Resonaron fríamente las palabras de Viserys. El mundo de Isdar Solorak se hizo añicos en un instante. Su mente luchaba por asimilar el peso de aquella pregunta mientras la espada caía, acabando con su vida. En el pasado existieron 40 casas de señores dragón, y ahora solo queda la casa Targaryen. ¿Qué se creían que eran comparados con él? Una vez resuelto el asunto con los dueños de esclavos, Viserys pasó rápidamente a dar su siguiente orden. Cago, gritó. Su gracia, respondió Cago, dando un paso al frente. Tomarás 10.000 hombres y marcharás hacia el sur para unirte a Ser Jorah y al príncipe Oit en el asedio de Yunkai. Sí, su gracia. Respondió Cago con un enérgico saludo. Viserys se dirigió a otro comandante. Jon Mood. Su gracia, fue la respuesta. Deberéis guarnecer Meeren. Matad a todos los dueños de esclavos que tengan 10 o más esclavos. Confiscarás sus propiedades y enviadlo todo de vuelta a Tirosh. Entendido, su gracia. Jon Mood asintió, ya planeando cómo llevar a cabo la purga. El botín de Astapor, sin contar a los Inmaculados, ascendía a unos 10 millones de dragones dorados. Pero Meeren, más rica y próspera, prometía recompensas aún mayores. La fortuna de esta ciudad iría directamente a las arcas de Viserys. Cago y Jon Mood habían reunido a más de 20.000 hombres, la mitad de los cuales eran de caballería. Con los 30.000 Inmaculados reclutados en Astapor y los 20.000 soldados que Oit y Jorah tenían a su disposición, Yunkai, la más débil de las 3 ciudades libres, no tenía ninguna posibilidad. Viserys dudaba incluso que lucharan. Una ciudad como Yunkai probablemente se rendiría antes de que comenzara el asedio. Tras resolver los asuntos militares, Viserys condujo a Shinei hasta la cima de la pirámide dorada de Meeren, de 244 metros de altura. Una vez dentro, buscaron una cama adecuada, pero al no encontrar ninguna, Viserys simplemente extendió su gran manto negro en el suelo. Mientras el sol dorado de la mañana bañaba sus cuerpos con su luz, Shinei, pegada a él, preguntó: «¿Su gracia, de verdad va a Kart? ¿Por qué no llama a la princesa? Ya no tenemos que preocuparnos por esos hechiceros». La mirada de Viserys permaneció distante, su voz pensativa. «Los hechiceros se están fortaleciendo. Si no los detenemos ahora, podrían convertirse en una amenaza para mi hijo, para nuestro futuro». Por supuesto, Viserys no solo pensaba en su descendencia. Conocía el oscuro interés de los hechiceros por la sangre del rey.
Y recordaba cómo los caminantes blancos se sentían atraídos por la sangre Stark. Si lograba desentrañar los secretos de la magia de sangre, tal vez encontraría la clave para derrotar a los caminantes blancos. Shinji, sin embargo, no pensaba tan a futuro. Su mente divagaba hacia su propia ambición, cada vez mayor. Mi hijo, y se tocó el vientre ligeramente hinchado, sonriendo para sí misma. Seguro que es posible, después de anoche. Aunque su hijo no tuviera derecho al trono, ser el primogénito de Viserys le aseguraría un lugar importante en su corazón. Ella lo sabía, y ese conocimiento le brindaba consuelo. Era algo natural. Incluso las mujeres menos competitivas no podían evitar albergar ambición cuando se trataba de sus hijos. Y las esperanzas de Shinji no eran descabelladas. Solo quería que su hijo se ganara más el amor de Viserys, un deseo razonable en un mundo así. Me dirigiré directamente a Karth después de conquistar Yunkai. Cuídate y volveré tan pronto como pueda, dijo Viserys con tono seguro. Sí, su gracia, fue la respuesta. La conquista de Yunkai transcurrió con más fluidez de lo previsto. Cuando los ejércitos de Viserys, procedentes del norte y del sur, rodearon la ciudad, los maestros sabios ni siquiera se percataron de lo que sucedía. El comandante supremo de los ejércitos y aliados de Yunkai, conocido como Ciruela Encurtida, incluso consideró entablar una conversación diplomática con Viserys, pero ya era demasiado tarde. El fuego del dragón derribó rápidamente las murallas de Yunkai, permitiendo la entrada de 30.000 soldados. Pronto, los estandartes del dragón de 3 cabezas ondearon sobre la ciudad. Yunkai, conocida por sus infames esclavas sexuales y esclavas de albaricoques, se enfrentaba a un nuevo futuro bajo el gobierno de Viserys. Con su decreto para abolir la esclavitud, estas personas ya no podían ser tratadas como propiedad. Sin embargo, la cuestión de qué hacer con ellas se abordaría más adelante. Por el momento, se confiscaron las riquezas de los dueños de esclavos y tanto esclavos como ciudadanos fueron liberados. Según estimaciones conservadoras, la riqueza extraída de los dueños de esclavos de las 3 ciudades de la Bahía de los Esclavos ascendía a más de 40 millones de dragones dorados. Esta cantidad superaba la suma de los impuestos que Viserys había recibido de las otras 5 ciudades libres durante los últimos 40 años, excluyendo las tierras de la Esperanza y los peldaños de piedra. La campaña de Viserys en la Bahía de los Esclavos estaba casi terminada, pero el siguiente desafío era enfrentarse a los hechiceros. Para ello, Viserys, Dany, sus 7 dragones y un pequeño séquito, incluidos los guardias con armadura de acero valirio, deberían ser suficientes. Sin embargo, controlar toda la ciudad de Karth sería otra historia, una que podría requerir liderar un ejército de 20.000 hombres. Marchar por tierra implicaría cruzar el Desierto Rojo, un viaje que duraría al menos 2 meses, y para cuando llegaran a Karth, sus fuerzas estarían agotadas. Además, alertaría a Karth de su llegada mucho antes. Por otro lado, viajar por tierra y mar solo tomaría alrededor de un mes, pero Karth, con su extensa red de transporte marítimo, probablemente detectaría su llegada. Los rumores de la conquista de la Bahía de los Esclavos por parte de Viserys probablemente ya habían llegado a Karth. Comandante, dejo la administración de la Bahía de los Esclavos en sus manos. Planeo navegar primero a Karth. Prepare una flota de 20.000 hombres para que me apoyen, ordenó Viserys. Entendido, su gracia. Respondió Oid. Oid, que antes de llegar a la Bahía de los Esclavos tenía un aspecto enfermizo, ahora irradiaba energía y vitalidad. Recientemente, Viserys había fortalecido su constitución mediante magia de sangre, y los resultados eran sorprendentes. Animado por su renovada fuerza, Oid creía que incluso podría tener otro hijo en el futuro. Agradecido por su decisión de aliarse con Viserys y unirse a los azotados por el viento, Oid reflexionó sobre cuánto había cambiado todo. No solo habían recuperado Pentos, sino que Viserys también lo había ayudado a renovar su vida. Aunque Oid no estaba seguro de qué tipo de magia estaba en juego, sabía una cosa: todo tenía un precio. Cualquier sacrificio que Viserys hubiera hecho había sido significativo. Oid estaba decidido a proteger la Bahía de los Esclavos en su nombre.
Antes de partir hacia Kart, Viserys decidió entrar en el sueño de Dany, ya que habían acordado encontrarse a horas fijas para garantizar su seguridad frente a los hechiceros. Tan pronto como entró en su sueño, Dany le dio una noticia inesperada. Hermano, una hechicera de las sombras apareció en mi nave. Se llama Quaite y me dijo algunas cosas extrañas. Quaite es para Daenerys lo que el vidente verde fue para Bran. Dos figuras misteriosas que ofrecen advertencias crípticas e indicios sutiles. Las profecías de Quaite a Daenerys son numerosas, detalladas y a menudo desconcertantes. Por ejemplo, una vez le dijo a la madre de dragones: si quieres ir al norte, debes viajar al sur. Para llegar al oeste, debes ir al este. Para avanzar, debes retroceder, y para tocar la luz, debes pasar bajo la sombra. Si bien esta profecía es vaga y está abierta a la interpretación, otras visiones de Quaite son advertencias más claras. La vela de cristal simboliza el regreso de la magia. La yegua pálida presagia la peste en Meeren. El kraken representa a Euron Greyjoy. La llama negra hace referencia a Mocorro, seguidor de Venerro. El león señala a Tyrion Lannister. El término grifo hace referencia a la casa Connington. El sol alude a la casa Martell. El senescal perfumado alude a Varys. El dragón del bufón sugiere a Aegon el impostor, aunque ahora, debido a Viserys, se ha visto reducido al joven Connington. Sin embargo, en esta línea temporal alterada, Viserys ya ha conquistado neutralizado a la mayoría de estos supuestos símbolos de poder. Incluso Varys, que normalmente no se ve afectado, se encuentra bajo una presión implacable. El críptico mensaje si quieres ir al oeste, debes ir al este. Si quieres ir al norte, debes ir al sur parece casi irrelevante cuando Viserys tiene 7 dragones que crecen rápidamente y cientos de miles de tropas bajo su mando. Puede ir a donde quiera, sin necesidad de descifrar acertijos ni seguir caminos ambiguos. Sin embargo, una parte de la profecía de Quaite todavía atormenta a Viserys. Y para tocar la luz, debes pasar por debajo de la sombra. Viserys reflexionó sobre esto antes de preguntarle a Daenerys: ¿cómo subió a bordo de tu barco? ¿Qué dijo Shiera? Dany respondió: Shiera me dijo que es una habilidad única de los enlazadores de sombras. Pueden proyectar versiones ilusorias de sí mismos. Similar a las habilidades de los soñadores, pensó Viserys. Pero, ¿pueden las proyecciones de Quaite causar daño? ¿Qué fue exactamente lo que te dijo?, preguntó. Ella dijo: para tocar la luz, debes pasar por debajo de la sombra. Eso es todo. Eso es todo. Viserys estaba ahora un 70% convencido de que Quaite podría no tener buenas intenciones. Para empezar, porque Quaite no se había dirigido a él directamente. O porque no se había revelado cuando estaba con Daenerys. Siempre había estado atento a Dany, asegurándose de que sus necesidades estuvieran cubiertas. Si Quaite realmente tenía una misión para Daenerys, ¿por qué no iba a confiar en Viserys para que la ayudara? En segundo lugar, los métodos que Quaite y el Vidente Verde emplearon parecían inquietantemente similares. La críptica frase de Quaite, para tocar la luz, debes pasar bajo la sombra, parecía guiar a Daenerys hacia las tierras sombrías. Por otro lado, el Vidente Verde guiaba a Bran más allá del muro, hacia la tierra del invierno eterno. Ambos atraían a sus elegidos a lugares peligrosos y místicos con propósitos que permanecían ocultos. Pero, ¿estaban eligiendo salvadores? Viserys se burló de la idea. Había arriesgado su vida una y otra vez, reuniendo un ejército, uniendo dragones y preparándose para enfrentarse a los caminantes blancos. Si todo eso no lo convertía en un salvador, ¿acaso el mundo debía confiar en esas figuras misteriosas con motivos poco claros para traer la salvación? Pensó un momento y dijo: pronto iré a verte. Si la enlazadora de sombras te encuentra de nuevo, dile que, a menos que se muestre directamente ante mí, viajaré a las tierras de las sombras y la buscaré yo mismo. Si no le importa, dale este mensaje. Y Viserys describió entonces varios símbolos. Una yegua pálida, un grifo, un león y el senescal perfumado. Venerro le había comentado que las profecías habían cambiado tras la aparición del cometa rojo.
Si Kwaite hubiera realizado sus adivinaciones antes del cometa, podría haber visto las visiones de la línea temporal original. A estas alturas, debería haber notado los cambios en las imágenes. Cuando Danny pronunció esas palabras, diciéndole a Kwaite que provenían de él, ella podría sentir curiosidad o incluso temor hacia Viserys. Ella tendría dos opciones. O acudiría a él por su propia voluntad, o se retiraría a las tierras de las sombras y jamás se atrevería a interferir de nuevo. Entendido, hermano. Al ver la fría intensidad en los ojos de Viserys, Dany asintió obedientemente. ¿Ha habido algo extraño en Pree últimamente? Preguntó Viserys. No, ni siquiera estamos en el mismo barco, respondió ella. Manténganse alerta. Una vez que hayamos acabado con los brujos, nos iremos a casa. ¿Sí? Hogar. Los ojos de Dany se iluminaron al pensarlo, y su mente divagaba hacia poniente, la tierra que aún no había pisado. A través del sueño, Viserys supo que Dany ya había cruzado el estrecho de Giscari y se encontraba aproximadamente a mitad de camino hacia Kart. Satisfecho, eligió su rumbo general, reunió algunos suministros y partió con sus 2 dragones restantes. Volar es algo realmente especial, reflexionó, mientras el viento le revolvía el pelo. En este mundo, solo 2 tipos de personas podían viajar con verdadera libertad: los navegantes y los jinetes de dragones. Ser uno de ellos era, sin duda, la experiencia superior. Nada de barcos estrechos y meciéndose, ni aire viciado en una cabina. Solo el cielo infinito y una velocidad inigualable. Si había algún inconveniente, era el viento, que podía resecar la cara. Un cortavientos integral no vendría mal, pensó con una sonrisa irónica. Partió al mediodía y llegó a las ruinas de una ciudad en el Páramo Rojo al atardecer. Fue allí donde, en otra línea temporal, Daenerys había incinerado el cuerpo de Drogo y hecho nacer a sus dragones, nombrando la ciudad en ruinas en su honor. Pero en esta línea temporal, Viserys la había protegido de tanto sufrimiento tras su travesía por el mar. Si hubiera sido menos protector, podría haber terminado en este páramo desolado. Decían que esta tierra perteneció en su día a los Lícenos, pero la desertificación la había convertido en una tierra fantasmal, árida y sin vida. Tras un breve descanso a la sombra de 2 árboles nudosos, Viserys continuó su viaje. Tras 2 o 3 días de vuelo, llegó a los confines meridionales del Páramo Rojo. El vuelo en sí fue fácil. Sin embargo, encontrar gente resultó ser más difícil. Así que Viserys cabalgó sobre su dragón, siguiendo las rutas de vuelo conocidas, buscando el barco de Daenerys en el vasto e implacable paisaje que se extendía a sus pies. ¡Mira! Un dragón. Es un dragón. A medida que Viserys se acercaba a las concurridas rutas marítimas que conducían a Kart, el número de barcos mercantes aumentaba. Algunas embarcaciones lucían velas con un emblema circular, probablemente la marca de los 13. Sus cargamentos desprendían el rico aroma de las especias, revelando su conexión con las casas mercantes de Kart. Viserys sobrevolaba los bulliciosos caminos, escudriñando el horizonte en busca de la flota de Dany. Tenía que confiar en su conexión para corregir su rumbo, a diferencia de Pree, que se mostraba arrogante y confiado en sus planes. En la mente de Pree, el futuro ya estaba escrito. La fuerza vital de Viserys pronto le pertenecería, y él, no los Targaryen, saldría victorioso. Ese pensamiento llenó a Pree de satisfacción. Al subir a la cubierta de su barco, Pree alzó la vista hacia los 4 dragones que sobrevolaban la zona. Plateado, verde, negro y rojo, cada uno brillante e inconfundible en el cielo. El dragón plateado resplandecía bajo la luz del sol, sus escamas brillaban como una armadura pulida. Unas pocas escamas se desprendieron y cayeron, centelleando al caer. Por un breve instante, Pree se maravilló de su belleza, pero su mirada rápidamente volvió al barco de Dany. Un destello de hambre cruzó por sus ojos. La sangre de 2 señores dragón Viserys y Daenerys era más valiosa que cualquier cosa que hubiera probado jamás. La vitalidad de la gente común era insípida, como agua para los inmortales. Pero la sangre valiría, especialmente la de los descendientes de los señores dragón, era como una leche rica y nutritiva.
algo que nunca había tenido el placer de consumir, pero cuyo atractivo lo llenaba de un deseo voraz. En comparación con ellas, todas las fuerzas vitales que los inmortales habían consumido antes no eran más que aperitivos insípidos. De repente, vio a los guardias escoltando a Daenerys a la cubierta. Parecía estar escudriñando el cielo en busca de algo. Pre siguió su mirada. Allí, a lo lejos, 3 siluetas oscuras se acercaban rápidamente. A medida que las figuras se acercaban, el corazón de Pre se encogió. Podía distinguir sus formas inconfundibles. Dragones. Viserys. Sus pupilas se dilataron con incredulidad al ver a Viserys montado sobre uno de los dragones. Lleva casi un mes en la Bahía de los Esclavos, y cuando viajaba, siempre lo hacía en barco. ¿Cómo es que de repente sabe montar un dragón? La mente de Pre bullía de preguntas, pero no tenía tiempo para reflexionar sobre ellas. Para su sorpresa, Viserys no se dirigió hacia el barco de Dany, sino que se dirigió directamente hacia la nave de Pre. El viento rugía mientras los dragones verde y azul sobrevolaban el barco de Pre, sus alas creando poderosas ráfagas. Entonces, con un aleteo ensordecedor, el dragón amarillo descendió a la cubierta, sus garras raspando la madera al aterrizar. Viserys saltó del lomo del dragón y caminó con paso decidido hacia Pre. Lord Pre, gracias a Dios. Por fin te he encontrado. Exclamó Viserys, con una voz que denotaba una falsa calidez. En cuanto Viserys desmontó del dragón, apenas pudo contener su entusiasmo e inmediatamente le preguntó a Pre sobre la inmortalidad. Pre quedó sorprendido por su entusiasmo, pero también intrigado. Para demostrar su supuesta experiencia, Pre comenzó a tejer medias verdades sobre el camino hacia la vida eterna. Entonces preguntó Viserys, ¿quieres decir que has ligado tu vida a un objeto que puede existir indefinidamente, compartiendo tu fuerza vital con él? Sí, exactamente, respondió Pre, inclinándose como si compartiera un secreto íntimo. El envejecimiento comienza en una parte del cuerpo y se extiende. Ahora, imagínese si su cuerpo fuera inmenso, si su esencia estuviera ligada a algo mucho más grande que usted. El proceso de envejecimiento sería más largo. En la naturaleza, cuanto más grande es la criatura, más vive. ¿No es cierto, su gracia? Viserys asintió, fingiendo estar impresionado. Eso tiene sentido. Siguió preguntando. Entonces, ¿estás diciendo que has vinculado tu vida a la casa de los Eternos? Sí, respondió Pre, con la voz llena de orgullo. ¿Y qué pasaría si la casa de los Eternos fuera destruida? ¿Tu vida también terminaría? La pregunta de Viserys tenía un tono más incisivo, pues buscaba descubrir la vulnerabilidad de Pre. Necesitaba comprender cómo derrotar a los hechiceros, que eran mucho más formidables en esta línea temporal que aquellos a los que se habían enfrentado la madre de dragones o Euron. Pre vaciló un instante, pero luego optó por una verdad a medias. Había comprendido que Viserys era demasiado astuto como para creer una mentira tan obvia. No sería una muerte instantánea. Depende de cuánto de la casa quede destruida. Si los cimientos son arrasados, no nos quedaría mucho tiempo. Viserys intuyó que Pre ocultaba algo, pero le siguió el juego. Y durante este proceso de conexión, supongo que hay una especie de ceremonia. En efecto, dijo Pre con una sonrisa pícara. Cuando entres en la casa de los inmortales, experimentarás la unión de tu fuerza vital a un objeto eterno. Como emperador, podrías construir un palacio tan vasto que incluso vivir 10.000 años estaría a tu alcance. 10.000 años. Viserys exageró su asombro, actuando como si estuviera completamente cautivado por la promesa de la inmortalidad. Pre, al percibir que su presa había caído en sus redes, lanzó una advertencia amistosa. Por supuesto, su gracia, es prudente cambiar de identidad cada pocos siglos. Al fin y al cabo, vivir durante incontables años sin hacerlo atraerá atención no deseada y resentimiento. Viserys arqueó una ceja. ¿Y cuántas identidades ha utilizado, Lord Pre? Pre soltó una risita, con el tono de un hombre que había visto pasar los años. He perdido la cuenta. Fingiendo curiosidad, Viserys insistió. Este arte de la inmortalidad suena perfecto. Pero, ¿acaso no tiene algún inconveniente?
Un momento en el que uno pueda ser débil o vulnerable. Pree se tensó ligeramente, sorprendido por la cautela de Viserys. Había esperado que Viserys fuera menos tajante, considerando sus excesos en la Bahía de los Esclavos. Pero, claro, se trataba del mismo hombre que había ascendido de príncipe caído a gobernante. Sus cualidades personales, aunque manchadas por el libertinaje, seguían siendo formidables. Tras un instante de vacilación, Pree decidió que era mejor revelar algo, pero sin extenderse demasiado. Sí, su gracia. El momento de mayor vulnerabilidad se produce durante el flujo y la transferencia de la energía vital. Viserys se inclinó hacia adelante. ¿Y cuando sucede eso? Pree, con cuidado de no revelar demasiado, respondió. Lo entenderás todo cuando llegues a la casa de los inmortales. Pero ten en cuenta esto. Cuando se intercambia energía vital en grandes cantidades, hay que ser precavido. Viserys ahora lo entendía perfectamente. Pree se refería al proceso de drenaje de vida. Esta revelación también arrojó luz sobre por qué Euron Greyjoy había podido manipular a los hechiceros. Porque eran más débiles en esos momentos. En la línea temporal original, Drogon había atacado a los hechiceros en su punto más débil, lo que permitió a Euron explotarlos más tarde. Satisfecho con la información, Viserys continuó charlando informalmente con Pree, procurando mantener la apariencia de confianza. Al cabo de un rato, se dirigió al barco de Dany, donde compartió todo con Shiera. Mientras conversaban, el tono de Shiera cambió. Sus respuestas se volvieron crípticas y su mirada distante, como si recordara cosas ajenas. Viserys pronto comprendió que la nueva información que le había dado había despertado un recuerdo más profundo en ella, probablemente de otra alma que habitaba en su interior. Ahora lo recuerdo, dijo Shiera, con los ojos muy abiertos mientras los recuerdos la inundaban. Después de que los inmortales absorben la fuerza vital de alguien, pueden adoptar su apariencia. Debes tener cuidado. ¿Cuánto tiempo tardan en agotar por completo la fuerza vital de alguien? Preguntó Viserys, calculando cuánto tiempo podría resistir. En ese momento, contaba con una reserva de casi 9000 puntos de atributo, un recurso al que podía recurrir para prolongar su resistencia, tal como lo había hecho al incubar los huevos de dragón. Los ojos de Shiera parpadearon mientras reflexionaba. No mucho. Una vez que caes en su ilusión, puede parecer que han pasado horas, pero en realidad, solo son unos 15 minutos. Un cuarto de hora y Viserys hizo los cálculos mentalmente. Si la vitalidad de una persona normal se medía como la suma de su constitución y salud, sus reservas le proporcionaban el equivalente a más de 10 horas de fuerza vital, mucho más de lo que ellos podían agotar en cuestión de minutos. Con ese tiempo, Dany podía derrotar a los inmortales con facilidad. Antes de que pudiera exponer su plan, Dany, siempre tan intuitiva, lo interrumpió con voz llena de preocupación. Hermano, no puedes correr ese riesgo. Tenemos dragones y ejércitos. ¿Para qué enfrentarte a ellos tú solo si podemos arrasar el lugar desde el cielo? Viserys suspiró e interrumpió suavemente. Dany, tu plan es sólido. Pero si los ahuyentamos, se escabullirán entre las sombras y tardaremos años en erradicarlos. Si fracasamos ahora, nuestros hijos y nietos sufrirán las mismas cacerías y trampas. Confía en mí, eres lo suficientemente fuerte. Creo en ti. Una vez que hayamos ganado esta batalla y se detuvo justo antes de decir volveremos a casa, sabiendo que tal promesa tentaría al destino. En cambio, concluyó, nos libraremos de estas preocupaciones. Dany lo miró, con los labios apretados por la vacilación, pero finalmente asintió. Entonces acabaremos con esto de una vez por todas. Durante los siguientes 10 días, la flota navegó por aguas tranquilas, acercándose poco a poco al estrecho de Kart. La ciudad era famosa por ser la puerta de entrada entre Oriente y Occidente, y al entrar en su bullicioso estrecho, quedó claro por qué. El mar estaba repleto de barcos, cuyas velas salpicaban el horizonte como olas. Cuanto más se acercaban la flota de Viserys y Dany, más atención atraían. 7 dragones que surcaban el estrecho creaban un espectáculo impresionante. Los barcos mercantes redujeron la velocidad, y marineros y timoneles abandonaron sus tareas para contemplar con asombro a las majestuosas bestias que sobrevolaban el cielo.
Los dragones proyectaban largas sombras sobre los barcos, y aunque los marineros inicialmente se lanzaron a refugiarse aterrorizados, pronto volvieron a emerger al darse cuenta de que los dragones no tenían intención de atacar. «Miren el tamaño de ese dragón», gritó un marinero, señalando hacia el cielo. «Por supuesto. ¿De qué sirve un dragón si no es enorme?», respondió otro, maravillado por la magnitud de las criaturas. Mientras los marineros murmuraban asombrados, un hombre de cabello azul, sin duda una figura de autoridad, se acercó a un enorme lona en uno de los barcos más grandes. Al retirar la lona, se reveló una gigantesca balista, armada y lista para disparar. La tensión en el ambiente se intensificó. Viserys, observando desde el lomo de su dragón, entrecerró los ojos. El hombre de pelo azul alzó la vista, con la clara intención de comprobar si incluso los dragones podían ser vencidos por el ingenio humano. «Vengan todos aquí», ladró el hombre de pelo azul, con una voz que resonó en el aire. Los marineros, que habían abandonado momentáneamente sus puestos para contemplar a los dragones, volvieron a la acción y corrieron hacia él, recolocando rápidamente la enorme balista en un lugar más despejado de la cubierta. «Jefe», exclamó un marinero, agarrando con fuerza los controles de la ballesta. «El dragón azul es el más cercano, pero el amarillo es el más grande. ¿A cuál deberíamos apuntar?» El asesino se secó una fina capa de sudor de la frente, con la mirada fija en el dragón azul que sobrevolaba la zona. Sus ojos brillaban con una inquietante mezcla de emoción y ambición. Los proyectiles de ballesta montados sobre la cama eran enormes, más parecidos a lanzas que a flechas, y sus puntas estaban recubiertas de un extraño material negro que relucía ominosamente a la luz. Parecía hueso de dragón. «Vea por el azul», dijo con voz baja y calculadora. «Apunta con cuidado». Los marineros asintieron y ajustaron la puntería de la balista, fijando el objetivo en el dragón azul. Pero antes de que pudieran disparar, los dragones comenzaron a moverse. El dragón amarillo se elevó más alto, liderando el grupo, mientras que el azul retrocedió, siendo reemplazado por el dragón plateado, Raelarión. Los ojos del asesino se abrieron de par en par al ver al dragón plateado volar directamente sobre su barco, con las alas extendidas, proyectando una sombra como una nube sobre el mar. Su vientre brillante quedó expuesto, un blanco perfecto. «Ahora», siseó, con los ojos brillantes. «Raelarión es el premio, justo después del amarillo». Pero había un problema. La balista no podía elevarse al ángulo necesario. «Levántenla», les gritó a los marineros. «Rápido, levanten la ballesta». Varios hombres cargaron la base de la balista sobre sus hombros, inclinándola lo suficiente para apuntar al dragón que se encontraba sobre ellos. El corazón del asesino se aceleró. Tenían el tiro perfecto. Sería imperdonable fallar a tan corta distancia. Justo cuando estaban a punto de disparar, una repentina oleada de calor los alcanzó por la espalda. El asesino se giró justo a tiempo para ver una pared de llamas rojas que se precipitaba hacia ellos, emanada de uno de los otros dragones. Las llamas envolvieron a los hombres que manejaban la balista, sus cuerpos prendiéndose fuego al instante. Gritos resonaron en el aire mientras se retorcían, agonizando como insectos antes de desplomarse sin vida. El pánico se apoderó de los barcos circundantes. Las tripulaciones se dispersaron, desesperadas por evitar el destino de sus camaradas. El dragón amarillo, aún posado en la proa del barco de Viserys, desató otro torrente de llamas, incinerando lo que quedaba de la balista y sus operadores. El propio barco, en llamas, parecía retorcerse y contorsionarse en su agonía mientras el fuego lo consumía. Pero la flota de Viserys ya se acercaba, rodeando el barco en llamas como depredadores acechando a su presa herida. Los marineros supervivientes fueron rápidamente reunidos y llevados ante él. Entre ellos estaba el asesino de cabello azul, que destacaba de inmediato. A diferencia de los demás, que temblaban y suplicaban por sus vidas, él permanecía inquietantemente tranquilo, con un porte erudito, casi digno. «¿Un tiro sí, veo?», preguntó Viserys, examinando al hombre. Su tono era mesurado, pero con un matiz de tensión. El silencio sereno del asesino contrastaba fuertemente con las expresiones de pánico de sus compañeros cautivos.
Mientras Viserys se yergueva imponente, con el enorme dragón amarillo cerniéndose tras él como una sombra, el asesino de cabello azul lo miró con una sonrisa arrogante y respondió sin rastro de humildad. Así es. Viserys ni pestañeó. Tírenlo por la borda. La bravuconería del asesino flaqueó. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar su frase, el joven Connington, que ya medía casi 1,80 metros a pesar de tener solo 14 o 15 años, agarró al asesino por la nuca. Sin esfuerzo alguno, lo arrastró hasta el borde del barco, mientras el asesino gritaba sin parar. Viserys. Tu reinado no durará. Serás derrocado, tarde o temprano. Connington lo silenció de un puñetazo en la cara antes de arrojarlo al mar. El asesino de pelo azul, sorprendentemente hábil en el agua, logró salir a la superficie, gritando incluso mientras se mantenía a flote. Viserys, bastardo del rey loco, una ráfaga de fuego de dragón del dragón azul lo silenció para siempre, incinerándolo en el agua, sin dejar más que vapor elevándose del mar. Sin inmutarse, Viserys se volvió hacia el siguiente hombre en la fila, un marinero moreno que temblaba ante él. Tú, dijo Viserys señalándolo, cuéntame todo lo que sabes. Habla y tal vez vivas. Y, aceptamos el trabajo por la recompensa del trono de hierro. Viserys arqueó una ceja. ¿El trono de hierro? El marinero, que en realidad era un antiguo pirata, balbuceó su explicación. Él y su tripulación habían sido reclutados por el asesino de pelo azul de Tyrosh, con la misión de cazar a los dragones de Viserys. La recompensa del trono de hierro, explicó, era un premio ofrecido nada menos que por la actual mano del rey. El enano. Sí, él. Un enano, confirmó el marinero con voz temblorosa. Tyrion Lannister. Viserys asintió, con una expresión indescifrable mientras asimilaba la información. Así pues, Tyrion se había convertido en la mano del rey. Un digno adversario, pensó Viserys, pero no uno al que temiera. Tyrion era conocido por su astucia, siempre encontrando aliados inesperados para unir fuerzas contra un enemigo común. En la línea temporal original, durante la batalla de Aguas Negras, Tyrion había convencido a los clanes de la montaña para que lucharan por la casa Lannister, sembrando el caos entre las fuerzas de Stannis Baratheon. Incluso encarcelado por Catelyn Stark, el enano había logrado burlar a sus captores. Pero a Viserys no le preocupaba. Daba igual si Tyrion o cualquier otro ocupaba el cargo de mano del rey, o incluso si Tywin Lannister regresaba de entre los muertos para reclamar el trono. Para Viserys, la fuerza hacía la razón, y tenía a su disposición tanto acero como dragones. Sin embargo, esta revelación le hizo comprender algo importante. Carecía de una red de espionaje eficaz. Ni siquiera un dragón podría ver en los rincones más oscuros del mundo. Las alcantarillas y las sombras donde se gestaban las intrigas. Ronan, murmuró Viserys para sí mismo, mientras el nombre le venía a la mente al instante. Ya nos ocuparemos de esto cuando regresemos, decidió. Para evitar más contratiempos, Viserys dispersó su flota, impidiendo que los dragones volaran demasiado bajo o se alejaran demasiado. Este intento de asesinato no fue más que un pequeño inconveniente, pero no permitiría que volviera a ocurrir. Los atacantes supervivientes fueron colgados de la proa de su buque insignia como una sombría advertencia para cualquiera que pudiera tener planes similares. A partir de ese momento, no se produjeron más incidentes. Pronto, la flota se acercó a la imponente silueta de Kart, una ciudad tan grandiosa y próspera como Antigua. Desde su posición privilegiada sobre el lomo de su dragón, Viserys contempló el paisaje. La ciudad era incluso más magnífica que Desembarco del Rey. El tamaño y la riqueza de Kart se hacían evidentes en cada detalle, no solo en el vasto y bullicioso puerto que se extendía a sus pies. 4 importantes puertos bordeaban el paseo marítimo, cada uno rebosante de vida y color. El más grande pertenecía a los puros de Kart, mientras que los otros 3 eran propiedad de los gremios mercantiles más poderosos de la ciudad. Banderas de colores vibrantes, coloridos cascos de barcos y velas ricamente adornadas ondeaban con la brisa, creando un mar de color que parecía cambiar con la marea. La ciudad en sí era igualmente impresionante.
En la distancia, las famosas murallas de triple capa de Kart se alzaban altas, gruesas e impenetrables, una defensa contra los enemigos y una jaula para quienes quedaban atrapados en su interior. Era tanto una fortaleza como un monumento a la riqueza y el poder. Pero Viserys sabía que no debía dejarse deslumbrar por la grandeza de Kart. Isdar Solorag le había dicho que la ciudad, a pesar de su belleza, no era un refugio seguro. Como muchas otras, esperaba con gran expectación la caída del dragón, ansiosa por atacar si se le presentaba la oportunidad. Viserys entrecerró los ojos mientras observaba la escena que se extendía ante él. Entraría en Kart, pero no bajaría la guardia. Final del capítulo.